Hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende cómo estés viendo este video. Mi nombre es Matilde González Juárez. Yo estoy aquí en este video para compartirles de que estoy pasando una situación difícil, muy difícil, que pues a ninguna madre se le desea, con un hijo. Y pues yo les quiero explicar la tragedia que nos pasó, que me pasó a mí con mi hijo. Yo tengo un hijo de 18, 19, 20 años, mi hijo. Él se juntó con una muchacha, con una señora gringa, anglosajona, y ella tenía dos niños. Y pues ella era mayor que mi hijo. Mi hijo era un huerquillo todavía cuando se juntó con ella. Y ella tenía dos niños de diferente relación. Y pues su niña grande de ella, cuando estaba embarazada ella del niño, a ella el Estado le quitó la niña grande de 6 años. Se la quitó y se la entregó al papá de la niña. Y porque la razón por qué se la quitaron es que porque no sé qué pasó, pero ella la arrojó por la ventana de su apartamento. Pero gracias a Dios la niña no le pasó nada. Pero sí reportaron y se la quitaron. Y luego ella, pues, nació el bebé, el segundo bebé. Y pues ella tenía ese bebecito cuando ella se juntó con mi hijo. Ella tenía ese bebecito pequeño. Y a la niña solo la veía por visitas, porque pues ya no estaba con ella. Y ella se juntó con mi hijo y salió embarazada de mi hijo, que es una niña, mi nietecita. Entonces ella salió embarazada de mi hijo y se fueron a vivir solos a un apartamento. Y resulta que pues yo no sé si a ella las hormonas se la trastornan, no sé qué pasará con ella. Pues también hizo lo mismo. Aventó al niño por las escaleras, al bebecito de 2 años, lo aventó por las escaleras, cosa que yo no sabía, porque ella siempre nos ocultó eso, yo no sabía. ¿Y qué pasa? De que ella no reportó, no, el niño no se atendió. Y lo que yo tengo entendido es que cuando un bebé de 2 años cae por las escaleras, un bebé muere. Si no lo atiendes, un bebé muere a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas. Y el bebé falleció a las 72 horas. Porque el médico forense dijo que cuando un bebé cae por las escaleras y no se le da atención, no lo debes de mandar a la escuela, no lo debes de mandar a jugar, ni ver tele, nada, solamente reposo total con su médico. Y el bebé no tuvo eso. Solo que el bebé ya lo mandó al daycare. Y en el daycare pues hay cámaras donde el bebé jugó todo el día jugó el bebé. Pero el bebecito ya traía sus ojitos morados, negros, sus orejitas ya las traía negras, el bebé. Su golpe aquí en su frente, un golpe tremendo, grande, que yo no se lo veía porque siempre traía la gorrita porque ahí hacía frío. Pero ahí en las cámaras del daycare, ahí se le ve el golpanazo que trae el bebé, se le ve el golpe que trae aquí en sus costillas, aquí en sus piernas, se le ve todo su cuerpo golpeado. Y cosa que el daycare no hizo nada, no reportó. Si el daycare lo hubiera mandado al doctor cuando al bebé lo vieron con esos ojitos ya negros,
A lo mejor mi niñito se hubiera salvado porque no era mi nieto de sangre, pero yo lo quería como si lo fuera. Yo lo quería al bebé como si fuera de mi sangre. Y eso a mí me dolió mucho su partida del bebé. ¿Y qué pasa? Que cuando mi hijo llega de trabajar, mi hijo llegó y se puso sus audífonos y se puso a jugar. Mi hijo no supo del bebé, si el bebé estaba ahí, si el bebé estaba en el daycare, mi hijo no supo. Sino que la muchacha solo le dijo a mi hijo que iba a la Walmart. Ella le dio su versión a la policía y ella se fue a la Walmart y habló. Y llega la policía y encuentran al bebé en el closet. Y cuando mi hijo no sabía, pero la policía solo la versión de ella tomó en cuenta, solo la versión de ella de mi hijo no. Y pues es difícil porque mi hijo cuando mi hijo veía policías, mi hijo siempre se iba para mi casa, siempre, porque ahí es donde nosotros vivíamos, es un pueblo racista, pueblo republicano, no sé, racista, no sé la verdad, pero es un pueblo racista, es la gente muy racista ahí. Y pues, ¿qué pasó? Que mi hijo se fue para la casa y me habla primero mi hijo, mami, ven, hay muchos policías aquí, ven por mí. Y pues yo me fui por mi hijo y pues me fui y pues de repente me rodean a mí los policías preguntándome por mi hijo y luego pues ya dijeron que porque le había pegado a ella, pero cuando mi hijo llega a la casa, ahí estaba mi hija y dice mi hija que cuando mi hijo iba llegando a la casa, ahí fue donde lo atraparon, lo tumbaron, lo arrestaron y que le preguntaban que qué le había hecho la muchacha y que mi hijo decía que él no le había hecho nada, que por qué lo estaban arrestando. Solo que pues que lo que pasa que me arrestaron a mi hijo y mi hijo me decía, mami, yo no hice nada, mami, te lo juro, mami, yo no hice nada. Y pues algo muy difícil porque de eso hace 2 años y yo caí en un pozo profundo, yo caí en una oscuridad tremenda porque yo no soportaba la pérdida del bebé, la ausencia de mi hijo se me hacía un imposible. ¿Y qué pasó? Cuando yo le pregunto a ella, pues, ¿qué pasó? Dime. Pues ella me dijo la misma versión que le dijo a los policías, que mi hijo lo había matado a golpes y todo. Y pues, cuando se hizo la corte, que se hicieron las pruebas, que se hicieron las pruebas de ADN, en el cuerpo del bebé no había huellas de mi hijo, en el cuerpecito del bebé no había huellas de mi hijo, de sus puños, de nada, solo que pues como digo, y me dicen personas, a mi hijo le prepararon un plan y él cayó perfecto. Mi hijo fue la presa perfecta porque mi hijo estaba en probation de un caso anterior de que, como digo, la gente ahí era racista y fue difícil, muy difícil. Y entonces lo que más me extrañaba de ella que ella cremó el cuerpecito del bebé. Ella se quería ir del estado, pero creo que no la dejaron. Entonces yo le decía, ¿cómo que te vas a ir del estado? Cuando nazca mi nietecita no la voy a ver. Y al fin, pues no se fue. Y yo iba a verla a su casa, y siempre su casa toda en desorden, cosa que en las noticias y todo eso dijeron que porque mi hijo la tenía secuestrada. Mi hijo no la tenía secuestrada, ¿cómo iba a andar secuestrada si andaba en Walmart cuando ella llamó a la policía? Entonces, pero la juez, los fiscales, todo el pueblo se fue contra mi hijo, aún siendo que todo lo que estaban pasando
todo demostraba que mi hijo era inocente, todo, las escaleras, todo eso. Y yo no sabía de la caída de las escaleras hasta que el abogado, después de 8 meses, el abogado fue y me dijo, tu hijo es inocente. Dice, tu hijo es inocente porque el bebé cayó por las escaleras. Le dije, ¿cómo? Si ella a mí nunca me dijo que el bebé había caído por las escaleras. Yo lo supe hasta que el abogado lo averiguó. Y ya cuando ya se iba a llegar a la corte final para sentenciar a mi hijo o a ver qué pasaba, salir en libertad, no sé, ella no se presentaba a la corte, siendo que era su hijo. O sea, se estaba juzgando la vida de su hijo. Ella no se presentó a las cortes, ya al final la llevaron. Y todavía ahí el abogado, pero pues era un abogado de oficio. El abogado era un abogado viejito. Todas las pruebas que nosotros le dimos al abogado, la juez se rió, se burló nada más. Le dijo, es que tú estás viejito y a mí no me llegó nada de lo que tú mandaste. A lo mejor lo enviaste a otra parte, a mí no me llegó nada. Y sentenció a mi hijo. Porque la niña de ella grandecita, ella cada que yo iba a visitarlos, ella me decía, me dibujaba unos dibujitos donde ella dibujaba a su mamá con la barriga, adentro de la barriga de su mamá una monita que era mi nietecita, y ella en un lado, y al bebé lo dibujaba tirado en el piso, todo rayado, y toda esa raya venía exactamente de la mano de su mamá. Nunca en ningún momento ella dibujó a mi hijo pegándole al bebé, porque dicen que los niños cuando no te pueden expresar te lo dibujan, y ella me dibujó todo eso así y me lo estuvo explicando. Le digo yo, ¿quién es este? Ese es mom, ese soy yo, ese es my sister en la panza de mi mamá, the baby is my brother, pero todo rayado desde la mano de su mamá. En ningún momento dijo, mira, ahí está Jake, en ningún momento. Solo que nosotros le mandamos al abogado también fotos que mi hijo me había mandado donde el bebé traba mordidas, traba como quemadas en la espalda. Y yo siempre le decía, reporten esto al daycare. Dice, mami, ya fuimos y ella no se quiere bajar al daycare a deportar. Eso no quiere, mami. Entonces, no sé, su familia de ella la acusaba también de que ella era una mentirosa. Su mamá de ella la acusaba en las redes sociales de que ella andaba por la vida matando hijos. Muchas cosas raras. Pero cuando sentenciaron a mi hijo, pues que el jurado, lo primero que hizo el jurado apuntar a mi hijo, aún viendo todas las evidencias, aún viendo que en el cuerpo del bebé no había huellas de mi hijo, no había puños de mi hijo, no había nada. Aún así se le fueron a mi hijo con todo y me sentenciaron a mi hijo de por vida, de por vida. Ahí yo me derrumbé. Ahí yo me sentí que me fui en un hoyo oscuro. Porque ahí yo dije, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué permitiste, Señor, que esto pasara? Y al día de hoy, pues ella está como sin nada. Y antes de eso, cuando ya se iba a llegar a la corte final, ella iba a la casa y se estaba mucho tiempo ahí. Y a mí se me hacía raro, ¿por qué vendrá tanto? Porque yo la veía sospechosa, nerviosa. Entonces me dice mi otro hijo, dice, mami, ¿sabes qué me está diciendo ella? Que si ella va a la cárcel, mami, que cuidemos a la niña, que la queramos. Dice, pero yo le pregunto, ¿por qué vas a ir a la cárcel? ¿Qué hiciste? ¿Por qué vas a ir a la cárcel? Y ella no me decía, no, es que tengo miedo de ir a la cárcel. Entonces dije yo, ¿por qué anda ella toda sospechosa? ¿Por qué anda nerviosa? O sea, ella sabía lo que había hecho, ella sabía, pero ella lo ocultó. Para ella le resultó mucho más fácil todo lo que pasó, acomodárselo a mi hijo, porque mi hijo era el que estaba en la casa. Y a mi hijo le cayó toda la culpa. Porque mi hijo, cuando vio a los policías, mi hijo se iba siempre para la casa.
Siempre que había policías ahí en el área o cerca, mi hijo siempre se iba para la casa. Y, y ella sabía bien todo lo que ella iba a hacer después de que ella supo que el bebé le falleció por esa caída de las escaleras. Ella supo muy bien cómo lavarse las manos porque como les digo, no había ninguna marca, ninguna huella de mi hijo en el cuerpo del bebé. Y ya después de que sentenciaron a mi hijo, ya ella pues ya no me habló, ya nada. Y pues yo les estoy pidiendo su ayuda, porque a mi hijo lo que a mi hijo le faltó fue un buen abogado que lo defendiera, porque en el cuerpecito del bebé no había huellas de mi hijo. Aún así, el daycare declaró que ella decía que mi hijo había ido con ella al daycare por el bebé, pero en las cámaras del daycare solo aparece ella y la niña cuando van por el bebé y salen por esa puerta. En ninguna cámara me sale que mi hijo fue con ella, en ninguna cámara, aunque hayan dicho que mi hijo fue con ella, y ahí no hay una cámara que muestre a mi hijo que fue por ella, ni afuera ni adentro. Pero se ensañaron con mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo se fue para la casa cuando vio a los policías. Y ya cuando los policías llegan, ahí está ella. Y ella, ¿qué les dijo? Pues la versión, culpando totalmente a mi hijo cuando ella ocultó la verdadera razón, que se había caído por las escaleras. Y como me dice mi hijo ahorita, dice: mami, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estoy aquí, mami? O sea, ¿por qué pasa todo esto cuando uno se quiere portar bien, mami? ¿Por qué pasa todo esto? Diciendo que mi hijo es un chico. Pensar que mi hijo tiene toda la vida y quedarse toda su vida no es justo. No es justo que mi hijo vaya a pagar algo que no hizo. Porque si a mí me hubieran mostrado las pruebas de que en el cuerpecito del bebé había huellas de mi hijo, por mucho que me doliera, yo lo hubiera aceptado. Pero ahí no había huellas de mi hijo. Y a mi hijo le dieron cárcel de por vida, de por vida. Solo que a mi hijo le queda una apelación nada más. Le dieron derecho de apelar. Y ya se intentó una vez, pero falló. Solo que tiene mi hijo nuevamente una chance nada más para apelar para el mes de febrero del próximo año. Pero un abogado me cobra demasiado. Un abogado me cobra de $30,000 a $50,000. Me cobra un abogado para defender a mi hijo, un abogado particular. Y siento que no es justo. Por falta de dinero, mi hijo vaya a pasar toda su vida ahí. Eso es bien difícil. Ahí me lo quisieron matar a mi hijo, me lo estaban extorsionando. Me lo quisieron matar ahí adentro. Solo que es algo muy difícil porque he pasado tantas cosas en mi vida yo con mis hijos siempre. Y ahora pasar por esto, que es algo muy, muy triste, porque yo siento como si yo hubiera tenido dos pérdidas: la pérdida del bebé, la ausencia de mi hijo, de dos seres que yo amaba. Pero me he mantenido fuerte porque Dios es grande. Pero les confieso que yo de primero yo me enojé con todo. Yo le gritaba a Dios: soltabas, ¿por qué no cuidaste al bebé?
¿por qué pasó esto con mi hijo? ¿Por qué hemos pasado por tanto? Pero me arrepiento de yo reclamarle a Dios. Yo sé que Dios tiene un plan perfecto para mi hijo y yo sé que Él va a hacer un milagro, Él le va a dar su libertad a mi hijo. Y porque Él tiene un propósito para mi hijo, porque mi hijo tuvo una visión con mi Dios. Y Él le dijo, mi Dios le dijo a mi hijo en esa visión que Él existía, que Él lo iba a cuidar, que Él lo iba a sacar. Y yo sé que mi hijo, Dios es grande, mami. Dice, Dios es grande, mami. Yo lo vi en mi visión, en mi sueño, tan grande, mami, que yo nunca le pude ver su rostro. Y Dios me dijo que solo aquel que Él mandara a llamar a su reino iba a ver su rostro. Dice, mami, yo solo le vi las plantitas de sus pies, sus sandalias, mami. Dice, yo le vi sus sandalias bien humildes, mami, sus sandalias de mi Dios, mami, bien lindo. Dice, mami, Dios me habló con una voz potente, mami, que Él era mi Dios, que Él me iba a cuidar, que yo no temiera. Y gracias a eso, cuando mi hijo me habló de que lo iban a matar ahí en la cárcel, Él lo escuchó. Él escuchó una voz que le gritó, te van a acuchillar. Y cuando eso pasó, cuando mi hijo escuchó esa voz, mi hijo reaccionó y mi hijo lo único que hizo para defenderse, porque eran dos gringos grandes atrás de él que me lo iban a matar por atrás. Mi hijo traía un vaso para preparar una sopa. Y mi hijo les aventó el vaso de agua caliente a esas dos personas para zafarse de ellos. Pero aún así, pues se fueron contra mi hijo los guardias. Me le taparon los ojos con gas pimienta. Y aún así, ahorita mi hijo pues está en el hoyo. Tal vez, no sé por qué tanto tiempo. Por un año, 8 meses, 10 meses, no sé, mi hijo ahorita ya no puede tener comunicación conmigo. Y también algo bien, que eso me hizo más fortalecerme más en Dios, porque dice mi hijo, dice, mami, en la tarde, en la mediodía, dice, mami, cuando abrieron las puertas para salir al break, dice, mami, vino, pues yo estaba en la celda recargado en la puerta, dice, mami, y un señor de la nada, mami, un viejito de la nada, mami, vino y me agarró la espalda. Y dice, mami, pues yo estaba pues arisco, porque si yo me tengo que cuidar las espaldas, mami, de cualquiera, porque pues ya lo habían amenazado. Y dice mi hijo que se arrimó ese señor. Dice, mami, no supe ni de dónde salió, mami, no supe nada. Dice, y me dice, le agarró la espalda, y que le dice mi hijo, ¿por qué me agarra la espalda? Y le dijo, mira, no temas. Dijo, el Señor me mandó contigo, que tú estás muy preocupado, estás muy ansioso, estás nervioso, tienes miedo, pero el Señor me mandó que estés tranquilo, que te diga que estés tranquilo, que no te va a pasar nada, que tú no metas tus manos, tú no hagas nada, tú actúa normal, porque el Señor me mandó para tranquilizarte. Dice, mami, yo no supe ni cómo, mami, ni cómo salió, ni cómo se fue de mi lado, no lo supe. Y luego, pues ya después de eso, le dije, papi, era Dios, mijo, era Dios que te vino a hablar a través de esa persona que tú vistes, era Dios, mijo, que te vino a decir que estés tranquilo. Dice, sí, mami, me dejó, cuando ese viejito me habló, mami, me quedé como con una tranquilidad, mami, dice, increíble, dice, mami. Entonces ya de ahí me dice mi hijo, mami, te hablo en la tarde, eso fue un domingo.
y no me habló. Yo estaba preocupada porque pues ya le habían mandado decir que me lo iban a matar, que en 3 días me lo iban a matar si él no pagaba el dinero, porque era dinero y dinero que estaban sacando. Y yo ya no, la verdad, yo ya no podía. Yo me quedé ahorita atrasada en todo, porque ya no podía yo pagar más. Entonces, dice mi hijo, mami, no te hablé, mami, me quedé dormido. Dice, no dormido, mami. Algo increíble, mami. Yo estaba con mis ojos cerrados y escuché, dice mami, un sueño tan tremendo, mami. Dice, Dios me mandó a hablar, mami. Y yo tenía miedo. Pero yo fui, mami. Dice, fui, mami. Y Dios, me senté a un lado de Dios, mami. ¿Y qué crees, mami? Dios me habló tantas cosas, mami. Me dijo que Él conocía mi corazón, mami. Me dijo que Él conocía el corazón, que yo era humilde y que así siguiera humilde, mami. Porque él le gustaban los corazones humildes. Y me dijo que no temiera, mami, que Él me iba a cuidar. Me dijo que Él conocía mi vida, que Él estaba con Él, que Él existía, me dijo, mami. Y yo lo vi, mami, sí existe, mami. Sí, yo le vi sus sandalias, mami, bien pobrecito, bien humilde sus sandalias, mami. Y yo de ahí comprendí, mami, que uno tiene que ser humilde, mami. Dice, porque Dios me dijo que yo era rico. Y yo sí soy rico, mami, porque te tengo a ti. Tengo mis hermanos, tengo mi familia. Dice, mami, aunque esté en este lugar, mami, yo soy rico porque te tengo a ti. Pero Dios me dijo, mami, que Él tenía una promesa, un propósito para mí, que Él me iba a sacar, que nada me iba a pasar. Dije, porque Dios está contigo, papi. Dije, ábrele tu corazón a Dios. Y me dijo, mami, que buscar el Salmo 35, mami. Dice, mami, ¿y cómo llegué a la celda? Y estaba una Biblia, mami. Y lo primero que me fue con el Salmo 35, mami. Dije, porque Dios te quiere, mi hijo. Dios te va a utilizar con un propósito para Él. Y dice, sí, mami, dice Él. Ahora yo creo más en Dios, mami, porque yo sentí una paz, mami, una seguridad. Yo ya no tengo miedo, mami, no tengo miedo ya. Dije, no, papi, porque Dios te va a dar esa fuerza, amigo. Dios te va a dar esa fuerza. Y yo sé que Dios no va a permitir que pases tu vida ahí, mijo. Entonces, por eso es muy difícil. Yo caí en depresión. Yo a veces se me olvida la calle para irme a mi casa. Es algo muy horrible lo que estoy viviendo. Pero Dios me fortalece. Lloro, grito. Sacar todo lo que traigo. Y nuevamente Dios me fortalece nuevamente y sigo adelante. Porque yo tengo un niño que es autista, mi hijo, y tengo que estar fuerte también para él. Porque si yo caigo, ¿qué será de mi hijo? De mis hijos. Solo que yo le pido la ayuda a ustedes, a todos ustedes, que con un granito de arena que me pueden aportar lo que sea su voluntad. Porque faltan 6 meses, nada más para que sea esa corte de mi hijo, porque si esa corte falla, si no tengo un abogado, mi hijo se va a quedar de por vida ahí. Y no es justo. Solo que les pido de todo corazón el querer, el poder ayudarme con lo poquito que sea para poder juntar para un abogado para mi hijo.
con el corazón en la mano, yo les pido su ayuda, porque esto que estoy pasando no se lo desea a nadie. Ver que tu hijo tan chico, tan menor de edad, pues es un chico, mi hijo, es un chiquillo, estar ahí por algo que no cometió, no puedo con eso. Día y noche yo no duermo pensando en mi hijo, pidiéndole a Dios que me ilumine, que me haga un milagro para con mi niño, que me haga un milagro, y les pido su ayuda, de todo corazón les pido su ayuda con lo poco que ustedes puedan aportar para si yo puedo completar un abogado para mi niño, porque solo tengo de aquí a febrero, de aquí al mes de febrero del próximo año, para juntar, para poder pagar un abogado que defienda a mi hijo. Se los pido de todo corazón les pido su ayuda, sus oraciones más que nada para mi hijo. Y disculpen, amigos, amigas, me quiebro con todo esto. No es nada fácil, muy difícil lo que está pasando, lo que le está pasando a mi hijo. Es muy difícil, como les digo. Si ahí en las pruebas se hubiera salido las huellas de mi hijo, por mucho que me doliera, hubiera tenido que aceptar, pero ahí no había pruebas de mi hijo. En el cuerpecito del bebé no había huellas de mi hijo, nada, solo que, como me dijeron a mí algunas gentes, que todo eso se lo plantearon a mi hijo. El bebé se le cayó por las escaleras a ella, y al verse ella, pues ya que la perdida, que el bebé falleció, ella sabía que mi hijo estaba en provecho, que mi hijo no podía estar en ningún problema, ninguno, ni donde hubiera policía, nada. Entonces, fácil se lavó ella las manos culpando a mi hijo, fácil. Entonces ahí el pueblo le creyó a ella, más a todo lo que el abogado presentó. No, la juez simplemente salió que ella no había recibido nada del abogado, y pues era un abogado de oficio, pues no podía hacer mucho. Y porque, como yo digo, y como me decía mi supervisora ahí en el trabajo, gente ahí en el trabajo, si mi hijo no se hubiera ido muy tranquilo caminando a mi casa. O sea, él se hubiera escapado a esconder a otra parte, menos a la casa. Solo él iba tranquilo a la casa. Él simplemente se fue porque él nomás veía policías y él se tenía que retirar del lugar donde había policías. Pero pues eso bastó para que se fueran contra mi hijo, porque cuando fueron a tocar a la puerta, que mi hijo los vio, mi hijo lo que hizo, se salió de ahí, mi hijo, se fue, bajó las escaleras rápido y se fue, pero se fue para la casa. Él no se fue a esconder, él no dijo nada, él se fue, porque él vio chorros de policías ahí, y él no sabía ni qué. Porque, como dice el abogado, mi hijo estaba con sus audífonos puestos en las orejas, jugando al juego. Él no supo ni qué con el niño. Pero pues así pasaron las cosas, y lo más triste es que cuando uno es pobre, no tienes el dinero, como dicen, al perro más flaco se le suben las pulgas. Y pues a mi hijo lo que le faltó fue un buen abogado que lo defendiera. Eso fue lo que le faltó a mi hijo. Y yo sé que tenemos un abogado de arriba, que es nuestro Padre Celestial, y yo sé que
que Él va a proveer, yo sé que Él va a abrir puertas, Él va a tocar corazones para juntar, para poder ayudar a mi hijo. Y pues era lo que les quería compartir, que si tú, amigo, amiga, con lo que tú puedas aportar, se te agradece de todo corazón. Yo te agradezco de todo corazón con lo que tú puedas aportar para ayuda de mi hijo. Y te voy a dejar mi número por si te quieres contactar conmigo. Mi número es 402, el área 300-6160. 402-300-6160. Ese es mi número de teléfono. Y te voy a dejar también, por si deseas, te nace de tu corazón ayudarme para yo juntar para un abogado. Mi número de cuenta es 7000-4100-838291. 7000-4100-838291. Y sí, mira, aquí está el número. Este es el número. Este es el número, no sé si lo ves o lo pongo al revés, no sé cómo se vea, pero es 7000-4100-838291. 7000-4100-838291. Lo que sea de tu corazón, ayudar para mi hijo. Muchas gracias, Dios me los bendiga, me los guarde siempre. Mi nombre es Matilde González Juárez, del estado de Nebraska, pero pido a Dios y toque sus corazones. Dios me los bendiga. Muchas gracias.